Hola, mi nombre es Arnaldo Longo y lo que les voy a enseñar a hacer ahora es cajas constructivas para realizar objetos en perspectiva. Para realizar objetos que estén configurados dentro de un cilindro, como podrían ser eh, tazas, vasos, jarrones, copas, lo que nos conviene hacer es un solo punto de fuga. Por ejemplo, yo tengo la caja donde voy a realizar, en este caso, una taza, la cual voy a fugar a un solo punto de fuga. Cuando fugo a un solo punto de fuga un objeto que está configurado en un cilindro, siempre trato de que tenga una simetría bilateral. ¿Por qué? Porque un objeto que no tiene esquina no tiene por qué fugarse a dos puntos o tener una fuga hacia un costado. Siempre es recomendable hacerla bien en el centro. En este caso, realizo la parte superior del cubo donde voy a contener mi objeto, que en este caso era una taza. Entonces acá configuro este plano horizontal, en este caso que va a ser la parte superior, en donde para realizar la caja utilizo este punto de intersección de estas dos rectas y bajo una vertical hacia abajo y en este punto también. ¿Cómo cierro esta caja constructiva? Con un punto desde acá hasta la fuga y otro punto de acá hasta la fuga. Entonces, donde se me unen estos puntos sería la base de mi cubo para contener este objeto. En un video anterior expliqué cómo sería la elipse para configurarla aquí adentro. Una vez que uno ya sabe, ya hace más de una elipse, no hace falta marcar diagonales, ni puntos, ni nada, porque uno ya la hace entrar en esa especie de plano. Las tazas, uno sabe que su base es más pequeña que la boca. ¿Cómo hago para achicar el plano que tiene que contener esa elipse más pequeña? Acá sí voy a utilizar la diagonal. Y en base a una línea horizontal que voy a hacer y a donde me corte en estas diagonales voy a fugar para configurar dónde tendría que tener el corte en este extremo. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo? Achicar esta elipse hacia el centro. Si yo veo este objeto desde arriba, esta taza que estoy haciendo, vería configurado dentro de este cuadrado el círculo y este más pequeño en el centro. Quedaría algo como esto, si lo veo desde arriba. Muchas personas cometen el error de hacer esta elipse en este borde. Si yo lo hiciera en este borde, estaría haciéndola acá. Muchos cometen ese error. Bueno, una vez que yo hago esta elipse más pequeña, puedo subir un poco y hacer otra, como para hacer la base de una taza. Cerrar acá con semicírculos para configurar esta tacita de esta forma. Y, por ejemplo, lo más lógico siempre es hacer el asa hacia el costado. Pero ¿qué pasa si yo la quiero hacer en cualquier dirección? Voy a tener en cuenta este eje central. Acá si quieren hago las diagonales para saber dónde tendría que ir. Ahí. Y desde ese eje central puedo configurar otra elipse acá para saber dónde tendría que ir el asa. Y desde ese centro sacar hacia afuera líneas.
para configurar, por ejemplo, corto acá y acá este elipse, configuro hacia abajo donde tendrían que estar esta asa. Después, si quiero hacer un plato y ya esta caja es más pequeña, ¿qué es lo que puedo hacer? Prolongar estas diagonales y decir que el plato lo quiero hacer hasta este extremo, donde me corta esta línea, fugo. Entonces haría otra elipse acá para hacer el plato de esta taza. En este caso estaría plano plano. Que lo que podría hacer, levantar un poco la elipse a donde tendría que ser en realidad. Y acá sí le hago un espesor. Después uno puede levantar todas estas líneas un poco para remarcar el dibujo final. Acá, para que no quede un filo, se hace una elipse central que no termine el tocar el borde y la de afuera, arriba. Después, si yo hago un objeto como si fuera un vehículo, un auto, lo tengo que configurar en una caja a 2 puntos de fuga. Para que no se deforme el objeto, yo hago unos puntos de fuga que no entren en la hoja y me los imagino que terminen en un punto lejano. Pero siempre trato de que estas 3 líneas se junten en algún momento, igual que estas 4, mejor dicho, para saber dónde terminaría mi caja en el extremo posterior. Cuando yo quiero hacer un auto y no tengo la forma así tan cuadrada como los autos de ahora, que son más redondeados, es como si yo a este bloque lo fuera tallando. Y por ejemplo, si yo pienso de costado que el dibujo de un auto es levantado desde el suelo, que tiene una trompa, que tiene la cabina y tiene, podríamos terminarlo con una formita
así la cabina atrás, sin baúl. Entonces yo en el costado tengo esta forma, la traslado por líneas de fuga hacia el otro punto. ¿Mm? Y entonces repito esto mismo acá, esta misma línea acá, desde este punto hasta este otro, y me quedaría ya esta forma. Pero ¿qué pasa? Desde arriba también tiene otra forma el auto, que podemos decir que la cabina es mucho más pequeña. Si la cabina es pequeña acá, ¿qué puedo hacer? Diagonales. Donde me corta este punto lo traslado. Entonces sería hasta ahí esa línea, ¿entienden? Y ahí sería más chica la cabina. Acá también lo podemos achicar con el parante. Hasta ahí. Entonces acá calculo que más o menos no hace falta hacer todo diagonales. Más o menos después empiezan a pensar hasta dónde tendría que llegar. Entonces esta trompa, por ejemplo, si yo me imagino como si la fuera tallando, es más redonda acá. A esta altura, más o menos ahí hice la curva. Y lo que tienen que tener en cuenta es que acá, si yo le quito este triángulo en esta esquina, así de grande, acá va a diferir mucho la forma porque es otro triángulo totalmente diferente. Muchos cometen el error de hacer los triángulos parecidos y entonces ahí se deforma lo que uno está haciendo. Entonces acá yo hago que mi trompa de auto llegue hasta acá y hasta acá. Quizás acá en el costado, en la parte final, si yo hiciera una forma como esta, tendría que tener en cuenta que la línea esta vendría por acá. Y que acá terminaría también el auto un poco más adentro y acá se iría hasta el borde. Esto sería como la forma básica del auto, en donde después vamos a empezar a ajustar. Por ejemplo, acá vamos a hacer el hueco de la rueda. Y acá también. Acá podemos hacer la óptica. En este caso no la vamos a ver tanto. Pero si acá tengo una línea así, de este lado va a ser al revés. Acá vamos a hacer la rejilla. Si quieren, si pueden hacer panel de abeja, líneas rectas, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer el babero. Acá si quieren que tenga una entrada de aire.
Obviamente que el capot en el medio, si le hacen una moldura o algo, tienen que ver cuál es el medio con diagonales. El espejo retrovisor no lo hemos puesto. Este lado se vería un poquito por ahí. Y acá viene un tema que es la rueda. Bueno, acá el babero, si tiene un babero acá adelante, en los costados también le podemos hacer un faldón. Y el babero de atrás. La rueda, el eje va a venir con estas líneas. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá para la rueda es que acá tenemos que hacer un ángulo de 90 grados para realizar la elipse de la rueda en esta inclinación. 90 grados. ¿Por qué es esto? Porque si yo hiciera, acá tengo la caja, hiciera una elipse que esté paralela a esto, se vería como si el auto de frente tuviera las ruedas así. Vamos a hacer las llantas. Me sigue haciendo ruido el plato de la tacita, pero bueno, sería un poco más grande quizás. Bueno, en este tutorial lo que les quería mostrar más que nada es que un objeto configurado entre un cilindro se hace a un solo punto de fuga. Y objetos configurados entre un prisma se hace a dos puntos de fuga. Y hacer un objeto, por ejemplo, a tres puntos de fuga, en este caso vamos a hacer un banquito para no rompernos mucho la cabeza. Le podemos hacer el espesor y las patitas configuramos como un cuadradito un poco más pequeño donde salgan desde ahí. Por ejemplo, si yo hago una patita acá, hago que salga de ahí hasta acá. De aquí hago que salga hasta acá. De aquí que salga hasta acá. Y acá tendríamos que hacer lo que no veo hasta acá. Entonces ahora si yo remarco, me voy a quedar con podríamos hacerle un no, acá no me apunta el punto de fuga, tendría que hacerlo diferente.
Para que entiendan bien lo que hice, si yo este banco lo veo bien de frente, sería un banquito de los que tienen. Si lo configuro dentro de un rectángulo, las patitas que ven salen de acá y se van hacia este extremo. ¿Mm? Quizás no se note porque justo el punto de fuga hacia acá. Pero bueno, esa es la idea. Espero que les sirva para realizar objetos en cajas constructivas. Nos vemos en el próximo tutorial.